Estamos de vuelta y ya estamos con nuestro siguiente invitado, el alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter. Gracias por estar acá, alcalde. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, alcalde. ¿Qué tan cierto es que La Florida es la comuna que como que más representa o tipifica, así que habría que buscar una comuna que represente un poco al promedio del país? Siempre se habla de La Florida. Viene de cerca ¿Es real o no? Es totalmente real. Viene de cerca la recomendación porque crecí ahí y vivo ahí, siendo políticamente correcto, pero es la verdad. Yo vivo pegada a La Florida de la piel porque la vi crecer desde los 80, cuando éramos mitad campo, mitad pobreza. La vi crecer la mitad de la dictadura, cuando la cesantía nos golpeó con el PEM y el POJ. Cuando uno le dice a los cabros más jóvenes PEM y POJ, te dicen, ¿cuál APP es esa? Claro. Y se les olvida que el PEM significaba plan de empleo mínimo, le pagaban 3 lucas a los solteros y 5 lucas a los jefes de hogar. La vi convertirse en una comuna pujante, el retorno a la democracia con los centros comerciales. Y hoy día que hemos, como el pueblo chileno en promedio, a punta de pura deuda, progresado mucho, le empiezan a pasar cosas en materia de seguridad, en materia de pensiones, en materia de educación, que son las grandes preguntas chilenas. Por tanto, no está solamente el hecho evidente que hoy día cualquier empresa que quiere desde un champú, un crédito, la marca un auto, la mide en La Florida porque tiene una composición social muy heterogénea. Un 13% que califica para BC1, un amplísimo sector medio del orden del 40% de la comuna y un sector vulnerable que está más hacia el poniente, en donde se están viviendo los momentos más duros de la crisis de seguridad pública que estamos en este minuto. Probablemente, y lo digo con harto orgullo, pero también con humildad, me toca la bendición de conducir una comuna en mi último periodo en un momento definitorio. O damos el paso hacia el futuro y al desarrollo, como el resto del país, o nos quedamos detenidos. Por eso los temas de seguridad, particularmente que hoy día estamos viviendo, son tan determinantes. Porque podemos tener la mejor constitución del mundo, pero si no hay seguridad no podemos ejercer ningún derecho. Podemos crecer al 10%, pero no sacamos nada con crecer si a la entrada de tu casa te quitan lo que con tanto esfuerzo te ganaste día a día. Alcalde, en ese sentido, ¿fue un error que su sector se bajara de la mesa por la seguridad? Yo particularmente no me habría subido nunca a esa mesa sin haber tenido claro el método, que hay que armar un método, tiempos, plazos y cuáles son los parámetros en los cuales íbamos a trabajar. Segundo, el riesgo mayor que tienen este tipo de mesas. Clemenceau decía una cosa bien curiosa, ¿eh? Si usted quiere hacer algo, hágalo. Si no lo quiere hacer, invente una comisión. Y la verdad que las comisiones, las mesas de trabajo, que a veces tienen mucho de mesa y poquito de trabajo, tienen mal prestigio porque justamente se extiende mucho en el tiempo y los resultados son bastante difusos. Yo creo que hoy día, que lo relevante, es urgente volver a sentarnos. Porque mientras más nos demoramos, los narcos, el crimen organizado, come cabrita y lentes 3D para avanzar en el control territorial del país. Pero lo importante, y eso es el llamado que uno le hace a la ministra Toá, de quien yo tengo la mejor opinión, creo que una demócrata impecable, sabe cómo funciona el Estado, lo mismo que el ministro de Justicia que estaba antes acá, desafortunadamente están un poco solos dentro del gobierno, que nos digan exactamente cuáles son los mínimos, que se pongan primero ellos de acuerdo entre sus distintas almas, entre Camila, Giorgio, entre Carolina y Luis, y que una vez que tengan claro... Por ejemplo, cosas súper concretas. ¿Vamos a decretar un estado de excepción temporal en el norte para enfrentar la crisis migratoria? Y me han dicho que no. Bueno, es que ese es de la esencia, se lo está diciendo José Miguel Insulza. O sea, mientras ellos no acepten eso, usted dice que no hay que volver a sentar a conversar. Es que son mínimos que tenemos que tener claro. Probablemente vamos a tener que transar. Claramente nadie que siente una mesa puede pretender tener canasta completa y tener todo de su parte. Pero resulta evidente que mientras no cerremos la frontera, en términos de que no se nos sigan metiendo de esta forma las bandas de crimen organizados provenientes fundamentalmente de Venezuela, no tenemos ningún destino. ¿Cómo ha tratado el gobierno a los alcaldes de la municipalidad? No muy distinto como lo tratan todos los gobiernos. Ya, ¿usted no ve un cambio? No. ¿Siente que la figura del gobernador ha ayudado en algo o más bien poco? Déjame terminar la primera parte de la pregunta. Hay una suerte de capitis diminucio, de una mirada un poco despectiva con el mundo de los municipios. No, los alcaldes tapanollos, son medio populistas, van a los matinales, pero no entienden los grandes temas de la República. Y la verdad que entre el estallido y fundamentalmente la pandemia, la gente miró a solo los alcaldes y encontró sentido común. Lo cual no implica que algunos, yo incluido probablemente, cometamos errores, de repente las opiniones no son las más certeras, pero dan cuenta de la sintonía más cercana con el chileno que sufre el día a día. Y probablemente lo que tiene de oportunidad este gobierno, de romper con la tradición de todos los otros gobiernos de poner en la segunda o tercera división al alcalde, es escucharnos más. Es darse cuenta que toda la ejecución de los programas básicos en seguridad, en educación, en salud, pasa necesariamente por la ejecución a través de los municipios. Respecto del gobernador, yo creo que es un león sin dientes en este minuto. Y es fundamental que de una vez por todas no haya delegado presidencial y que el gobernador tenga todas las facultades propias que en el caso de los santillinos y del resto de las regiones
por ejemplo, el control de la seguridad, debe ser del gobernador. Algo súper sencillo, mira, que puede ser poco sexy, pero mira qué brutal. Todos hablamos de la desigualdad. ¿Qué más desigual que la recolección de la basura? Que es un contrato millonario en la ciudad de Santiago. ¿Por qué no es el gobernador o el gobierno regional el que licita y no las distintas comunas que al final tú tienes una recolección tipo en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, y en nuestros hermanos más humildes de Renca o de Peñalolén o de La Pintana tienen un rango completamente distinto? ¿No será razonable, para cortar la brecha, que hagamos una sola licitación a escala regional y que no sigamos, por ejemplo, botando la basura en vertederos, que es algo impresentable a esta altura del desarrollo del país? Si tuviéramos un gobernador y una gobernación con dientes, con una reforma importante en sus atribuciones, otro gallo cantaría. Habría que poner más ojo en las municipalidades luego del caso Torrealba, alcalde de su sector durante muchos años, digamos. ¿Qué opinión tiene sobre lo que pasó ahí? ¿Cómo podríamos evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir? La derecha ha guardado cierto silencio sobre esto, que es más bien llamativo. La verdad, no creo que tanto silencio. Su propio partido, Renovación Nacional, ha sido bastante elocuente en eso. Ahora, el humano es dramático porque evidentemente una mancha sobre un alcalde tan emblemático como fue el alcalde Torrealba, el decano de los alcaldes, mancha todo el resto, sin duda. Pero también la naturaleza humana nos tiene que obligar a reconocer que somos todos distintos y que no todos han cometido esos mismos errores o eventualmente delitos que tendrá que terminar la justicia. Lo importante, ¿pero hay problemas de gestión en las municipalidades que permiten que estas cosas ocurran? O sea, para robar no es un tema de gestión, es un tema de voluntad. Sí, claro, sí, pero que los controles no estén operando, digamos, eso es lo que... En primer lugar, los alcaldes tienen demasiado poder que no es controlado por los consejos necesariamente. Pero al otro lado de la moneda tenemos concejales que no están capacitados, en algunos casos el control ejecutivo que hace el consejo no es el mejor porque no hay capacidad ni capacitación de esos concejales. Y por otro lado, también los alcaldes tienen un poder bastante hipertrofiado, por así decirlo, porque finalmente es un pequeño rey y eso no es sano. Por eso se daba, en el caso de Torrealba, casi 30 años en el cargo, antes Puyol en Macul, 30 años, estos verdaderos caudillos que salían con los pies por delante o realmente con las manos apretadas por delante, pero un Estado moderno debe potenciar a los municipios, debe delegarles más facultades, pero también tiene que capacitar y buscar reclutar a los mejores para que fiscalicen al alcalde, para que el alcalde también sea un ejecutivo de primer nivel. Alcalde que es sí extraordinariamente interesante en términos de la cronología política del país. Si tú haces marcha atrás, anterior a la dictadura e incluso después de la dictadura, pero anterior a la dictadura, ¿cuántos alcaldes se presentaban a candidatos a presidente? Prácticamente nadie. No era un paso que podía, que te catapultaba a ser presidente de la República. Y de repente hay todos los cambios, los giros, se acrecienta la fuerza de los alcaldes y tú tienes, has tenido 3 o 4 alcaldes que han sido candidatos a presidente de la República. Y tienen una competencia hoy día en términos de su estatus político para poder plantearse frente al país mucho más allá de sus comunas, que no las tuvieron nunca antes. Y eso es una cosa súper importante, que tanto eso se traduce en la capacidad de que el mundo de los alcaldes, las asociaciones de los alcaldes, se conecten incluso mejor que los políticos tradicionales. No es un fenómeno, Fernando, no es un fenómeno solo nacional. Macri fue alcalde de Buenos Aires, sí. Hemos tenido en Estados Unidos varios gobernadores, algún alcalde... Eso de los gobernadores de Estados Unidos lleva... fue alcalde de París muchos años. Lleva 120 años. Y claramente me parece saludable que se abra la baraja. Lo que no me parece saludable es que los parlamentarios estén quedando tan atrás. O sea, Salvador Allende fue senador, Eduardo Frei fue senador, era el cursus honorum, como decían los romanos, que les permitía aspirar a la mayor dignidad. No me parece una buena noticia que finalmente los alcaldes empecemos a tener este protagonismo, este olor a santidad en materia presidencial en perjuicio de los senadores y los diputados. Un sistema democrático balanceado permite que los alcaldes que lo hagan bien pueden, como Chirac, postular al mayor cargo de la República, pero también los senadores y los diputados. Porque como el diputado Boric, por de pronto. Lo que pasa es que, tratando de ser bien prudente y no ofendiendo al presidente de la República, hemos tenido puros presidentes por default en el último tiempo. El presidente Piñera fue electo para evitar que ganara Guillé. El actual fue electo para evitar que ganara Kast. Y esa probablemente es una gran pregunta del sistema político. ¿Cuándo vamos a volver a tener un sueño colectivo que haga que la gente vote por un hombre o por una mujer? No para evitar que otro gane, sino para construir un sueño colectivo. Mi impresión es que el último gran sueño lo tuvo Elwin, en donde todos nos involucramos. Es decir, volvamos a ser un país respetable, en democracia,
incluso la derecha se comprometió en eso, porque la derecha necesitaba tener credenciales democráticas desesperadamente. Entonces, ese sueño hizo que creciéramos más rápido, que tuviéramos un ciclo muy virtuoso, en donde todos detrás de un hombre. Ya, pero, ¿Usted quiere ser presidente, alcalde? ¿Usted está en esa carrera? Sabiendo que aquí pasan muchas cosas y la política, digamos, tiene muchos vaivenes, pero esto se construye en el tiempo, no es algo que se puede improvisar. No hay nadie, ni el concejal de la comuna más humilde de Chile, que no sueña con ser presidente, porque es lo natural y obvio. Pero usted está en una posición donde más que un sueño, digamos. La pregunta es, a mí, el día que mataron a Jaime Guzmán, yo estaba en la Católica. Era mi primer año de Derecho en la Católica. Lo vi pasar pocos minutos antes que lo asesinaran. Curiosamente, mi compañero de la FC, el negro Palma Salamanca, estaba en la escalinata de descanso y en Campo Oriente. Todo el trauma que me tocó vivir en ese momento me permitió escuchar una frase de un profesor de Derecho que nos dijo: la presidencia de la República es algo que te busca. No lo busquen tanto. El cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile. Y en ese sentido hay que actuar con harta humildad. Faltan 3 años. Hace 4 años atrás las encuestas decían que la figura mejor evaluada era Katy Barriga, la segunda era Lavín, la tercera Jado y la cuarta Sharp. No tengo que decir yo cómo están hoy día en esas encuestas. Por tanto, con harta humildad. Ahora sí, en el minuto determinado, se dan las circunstancias, uno está preparado y la presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar. ¿Y desde dónde sería su plataforma para esa presidencia? Porque uno lo escucha hablar, usted habla muy bien de lo que fue la concertación, algunas ahí vislumbro, y a uno le cuesta ver dónde está su domicilio político hoy. ¿Con quién le gustaría llegar a la presidencia? A mí no me cuesta nada, la verdad. Yo pertenezco a una coalición política que ha sido mi residencia, soy independiente, pero soy una persona de centro-derecha por convicción. Estoy convencido que las ideas de la centro-derecha son las únicas que le van a dar progreso de verdad a Chile. Y que yo esté en este programa tan influyente tiene que ver que las ideas de libertad me lo permiten. ¿Y esa centro-derecha que a usted le gusta incluye a republicanos? Ojalá la incluya. Pero republicanos primero tiene que saber si quiere estar con nosotros y si está dispuesto a renunciar a ciertos tonos que son muy poco felices, que le hacen mucho... ¿Solo tono, no forma ni fondo? Yo creo fundamentalmente tono. Si tú me preguntas si José Antonio Kast es un demócrata, no tengo ninguna duda. Ahora, si hay parlamentarios que de repente han tenido frases muy desafortunadas y actitudes muy poco felices, creo que sí. Y eso requiere corrección, porque no solo el fondo en política son importantes, las formas también lo son. ¿Y el Partido de la Gente? El Partido de la Gente primero tiene que demostrar madurez política, es un partido muy joven, tiene que dar cuenta de que tiene un grado de gobernabilidad que ha estado un poco cuestionado en el último tiempo. Su principal líder, Franco Parisi, tiene que saber dónde está, porque lo que sí tengo claro, que es súper relevante, y se lo dije a Franco cuando pudimos conversar hace un tiempo atrás, sí o sí, este es el periodo de la grandeza, no de la pequeñez. Y el que esté sacando la cuenta alegre dice, mira, yo en tercera vuelta, si subiera, en segunda vuelta, voy a lograr ser presidente porque tienen que votar por mí sí o sí, vamos a repetir la tragedia de Piñera, la tragedia de Boric, de ser gobiernos de minoría. Por tanto, esta coalición lo más amplia posible, en donde todos estemos dispuestos a renunciar a algo, con un sentido de construcción, de un sueño. Y además, a mi juicio, y esto es profundamente político, creo que el daño que le va a hacer este gobierno va a ser tan profundo a Chile, que va a requerir un esfuerzo muy grande para sanar al país, volverlo a hacer andar económicamente, que es un tema no menor, y en temas de seguridad también. Entonces, el esfuerzo pasa por renuncias, por cambios personales y estar dispuesto a aceptar de que mi metro cuadrado no es el único que cuenta. ¿Cuáles son los daños tan brutales que tuvo Aventuras que se vienen encima? O sea, no los aventuros, están bastante claros. Ustedes vieron al ministro que probablemente es de los mejores abogados de la plaza y está tratando de cuadrar el círculo. Evidentemente la destrucción de la institución del indulto habla de un fondo muy equivocado. La institución del indulto es una acción de clemencia del Estado en favor de una persona culpable. Vimos a Eduardo Frei, Ruiz Tagle, conmutarle la pena a Cupertino Andaur. Me tocó por esas cosas la vida verlo muy de cerca. Yo estaba en la práctica, era compañero de una de sus hijas. Y me tocó ver al presidente sufrir mucho porque iba a hacer algo que era muy impopular, pero era profundamente su convicción. Y dio la cara. No mandó a otros, ni se escondió detrás de otros. Y después que lo hizo, la institución no terminó desprestigiada. Hoy día terminó como una institución partisanizada, o sea, hecha para un grupo ideológico, con razones muy poco claras, y que finalmente destroza una institución que es fundamental en el país. Ojalá, en el futuro, esto pase a través de un Consejo de la Justicia, en donde podamos tener presencia del gobierno, del Poder Judicial y del Senado, que implique mantener la clemencia para alguien que está al final de su vida, que tiene cáncer, o después de periodos muy traumáticos, en favor de la paz social, se puedan tomar este tipo de decisiones. ¿De acuerdo a la acusación constitucional contra la ex ministra Ríos? Como diría el presidente Lago, excúseme, Macarena, no me voy a pronunciar porque mi hermano Álvaro, el presidente de esa comisión, no quisiera en ningún caso influir en su decisión, nadie creería que no influyo, cosa que efectivamente no hago.
si es inocente o culpable, será parte de esa comisión la que lo decía, pero lo que sí tengo claro es que el verdadero responsable es Gabriel Boric. Él sabía que esta era una decisión controvertida. Lo mejor, la prueba más evidente es que delegó la firma. Cuando tú delegas la firma es porque estás esquivando tu responsabilidad. Que nuevamente la diferencia con Frei Ruiz-Tagle, que probablemente no está viendo el presidente Frei desde su casa. Un presidente como Frei dio la cara, firmó y asumió. Lamentablemente el presidente Boric optó por otro camino que hoy día lo tiene muy entre las cuerdas, pero por sobre todo lo tiene muy desprestigiado, lo cual es una muy mala noticia. Cuando uno recuerda los mejores años de Lagos, por ejemplo, y le dice a los bolivianos relaciones aquí y ahora. Yo había votado por Lavín. Yo no quería que Lagos fuera presidente, pero sentí que Lagos me representaba. Hoy día, con este tipo de decisiones del presidente Boric, esa imagen se va diluyendo en el tiempo y es muy nefasto para la historia de la patria. Usted ha sido muy crítico en temas de lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad. Mencionó el estado de excepción en el norte. ¿Qué otras medidas les parece urgente que tome el gobierno hoy día y dónde cree que está fallando, digamos? Respecto Porque el problema de seguridad, además, hay que decirlo, uno puede ser crítico del gobierno, pero es un problema que viene de antes, digamos, uno no se lo puede achacar entero a este gobierno. Sin duda, esto por lo menos tenemos entre 15 y 20 años en que nos distrajimos. En los últimos 5 años se nos metió el crimen organizado fundamentalmente colombiano y venezolano, que es de una naturaleza completamente distinta. Completamente distinta. Y esto es muy sorprendente porque tú no puedes diagnosticar una enfermedad correctamente si tomas las medidas equivocadas y diagnosticas mal la enfermedad. Hoy día tú tienes grupos que están disputando el poder territorial al Estado. No estamos hablando de delincuencia común y corriente. Si me permiten el ejemplo, si el día de mañana aparecieran 10 C-130 Hércules sobre Santiago y dejaran caer un regimiento y tomara Colina, ¿iríamos con una mesa de trabajo? ¿Dictaríamos una ley? Probablemente lo que tendríamos que hacer es usar el poder del Estado, como diría Max Weber, que tiene el control de la fuerza para sí, y usar esa fuerza para erradicar esa amenaza del control territorial. Hoy día los narcos lo que están haciendo es disputarnos el territorio. Eso es lo brutal. Entonces, cuando tú tienes estas discusiones eternas que nunca llegan a puerto, lo único que tú ves es que Tamancha sigue avanzando, sigue perdiendo el control territorial, y la mala noticia es que mientras más nos demoremos en asumir ese costo, más alto va a ser el costo que vamos a pagar. ¿Qué quería usted? Primero, entender de que no tengo todas las herramientas a la mano, ni creo que sean todas, no hay una sola medida que va a permitir resolver el problema completo. Pero primero, en el norte, la utilización de las Fuerzas Armadas para el control efectivo de la frontera hasta que tengamos una policía de fronteras adecuada a los desafíos del futuro. ¿Y en eso pueden pasar 10 años? Probablemente, ojalá menos, pero no tenemos carabineros para cuidar el centro de Santiago, menos tenemos para cuidar la frontera. Hoy día tenemos que usar este elemento transitorio hasta que tengamos policía fronteriza adecuada. Aunque el general Iturriaga haya dicho, oiga, vámonos con cuidado en esto porque esto nos saca de nuestras funciones. Lo que pasa es que el general Iturriaga no está equivocado, porque la evidencia comparada indica que cuando uno utiliza las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico pueden haber elementos muy nocivos de contaminación de las Fuerzas Armadas. Y además porque las Fuerzas Armadas en sí mismas no están preparadas para control policial, están preparadas para la guerra. Y no queremos vernos involucrados en otro problema más de derechos humanos con las Fuerzas Armadas. Pero sí tienen inteligencia de primer nivel que hoy día no pueden compartir por restricciones legales. De hecho, no pueden compartir entre las ramas. Digamos. Tenemos las mejores Fuerzas Armadas del continente con el mejor equipamiento del país, del continente, y no podemos compartir inteligencia con las policías. Ahí hay una corrección que hacer. Segundo, una vez visto el tema del control fronterizo. Segundo, cosas como, por ejemplo, presunción legal para aquel policía, carabinero o PDI, que usa su arma de servicio para repeler a un delincuente. Hoy día lo que termina ocurriendo es que cuando lo usan, el Ministerio Público los formaliza y entran formalizados a una investigación. Queda como imputado, digamos. Entonces, lo que uno sostiene es que hay una presunción legal. ¿Qué significa que hay una presunción legal? Que evidentemente, si la investigación demuestra que hubo abuso de poder, tendrá que ser formalizado. Pero démosle, por así decirlo, una legítima defensa privilegiada, de modo tal que nuestros policías y nuestros PDI estén tranquilos en el ejercicio de esa facultad en favor de todos nosotros. Tercero, súper relevante, los niños. ¿Tenemos alguna duda, Fernando, de que aquel adulto que contrata a un menor de 14 años para matar a su rival en el barrio, para decir lo convierte en sicario, debería pagar con presidio perpetuo efectivo? Yo creo que nadie tiene duda en esta mesa, pero no hemos logrado llegar a un acuerdo. Si estamos hablando que es un horror, porque ese niño también es una víctima, no solamente la persona asesinada, ese niño es una víctima, le arruinaron la vida producto de la utilización de las bandas de narco de sicariato infantil. ¿No será la hora que nos pongamos claros en esto? Cuarto, una unidad de intervención efectiva, un cuerpo de élite de las policías, no del ejército, pero sí con ayuda de inteligencia de las Fuerzas Armadas y con un poder de fuego abrumador.
y que le haga entender de una vez por todas a los delincuentes de esta naturaleza que enfrentar a estas policías que nos representan a todos o se rinden o se mueren. Oye, hay un punto que me parece súper interesante, que tú, que eres alcalde de una comuna, ¿cómo lo recibes? Cada cierto tiempo, y lo acabamos de ver recién esta semana, aparece un artículo que dice: detectada una variante de, qué sé yo, las mafias salvadoreñas en Chile, unas maras. Ok. Y después sale otro más allá, detectado que qué sé yo, el tren de, ¿cómo se llama? De Aragua. De Aragua, qué sé yo, ¿Cómo se detecta la organización con nombre y apellido en una comuna? Fundamentalmente por los vecinos, que son los primeros que empiezan a hablar. Y también son los primeros que se quedan callados cuando se dan cuenta que el Estado no los acompaña. Me ha tocado estar presente con vecinos en medio de un tiroteo en un club de adulto mayor, y uno tratando de mantener la calma, dice: bueno, ¿quién es el dueño del barrio? Ellos. Yo esperaba lo contrario, que me dijeran nosotros, no, ellos. Entonces, el drama de este tipo de situaciones es cuando la sociedad empieza a bajar los brazos, cuando te acostumbras a la normalidad. Lo que está en juego hoy día, Fernando, es nuestra forma de vida. Ese es el fondo de nuestro problema. Todos nosotros, cuando temblaba, nos habían enseñado que nos metiéramos debajo del escritorio en el colegio, la Operación Daisy. Hoy día los niños están aprendiendo a esconderse debajo de los asientos de los autos en caso de que sus papás los asalten. En la calle, todos, sin importar si eres rico, pobre, joven, viejo, mujer, hombre, todos hemos alterado nuestra vida. Este canal tiene unos récords de portonazos. A varios conductores de este canal los han asaltado camino a sus casas. ¿Ese es el país que queremos? Y varias veces. Ese es el país que queremos. Y te traje un regalo, porque venía preparado, mira. Este es el informe de la NEPE, en materia de maras. Tiene 8 años. Hace 8 años que la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos nos tiene advertidos. Que de la Fuerza Armada, dicho sea de paso. Pero no solo la Fuerza Armada, hay, partiendo por la presidenta Bachelet, que pasó por ahí, así que te dejo esto, lo traía como... Mira, tiene que ver con mi minuto, tiene que ver con mi minuto de confianza. Venía preparado para eso. Exactamente. Ya lo vas a escuchar y vas a ver. Hay algo donde no lo entiendo a partir de lo que usted ha hecho. Usted ha sido muy crítico del gobierno, pero al mismo tiempo dijo que tenía gran reconocimiento o admiración por la ministra Tobá, ¿no? Y la ministra Tobá, una estadista, dijo usted, que es una persona que entiende estos problemas. ¿Tiene confianza usted en lo que ella puede hacer? Porque esas dos cosas no me calzan. Usted es muy duro con el gobierno en temas de seguridad, pero la ministra del Interior al mismo tiempo te dice que es una persona que entiende estos problemas. ¿Dónde está el embrollo o la dificultad? Uno perfectamente puede reconocer la diferencia entre las ideas y las personas. Yo no tengo sino respeto por Carolina Tobá y por su biografía de dolor de haber perdido a su padre en la dictadura. ¿Me parece que una ministra del Interior capacitada para enfrentar este problema? Te voy a responder de inmediato. Están en una crisis interna. Hoy día la ministra nos ha notificado por el diario que están en un proceso de decisión muy importante. Tienen que equilibrar las fuerzas y probablemente un ordenamiento interno para ver cuál es la voz cantante de este gobierno. Lamentablemente, en la misma hora nos encontramos que el senador Girardi desde afuera le dice que la lista del indulto o del insulto, y Taylor les contesta de vuelta que son la lista de SQM. Esa pelea interna, por eso te decía que lo de la mesa de seguridad pasa más bien por un estado de ánimo de la casa de gobierno. Ellos se tienen que poner de acuerdo, primero, quiénes son y para dónde van. Una vez que nos digan a dónde van, conversamos en serio, porque de verdad estos temas, lo que acabamos de ver, son demasiado importantes. ¿Pero la ministra Tobá le parece que es la persona indicada en este cargo? Si logra imponer su estilo. ¿Usted cree que no lo ha logrado hasta ahora? Yo creo que no. ¿Tú crees de verdad? No, pero podemos conversar. ¿Tú crees de verdad que la ministra Tobá está de acuerdo con los indultos en el comité político? Te puedo afirmar que no. Pero es de una imprudencia brutal. Pero se tuvo que sumar algo que no compartía. Por eso el jefe del Estado, el presidente de la República, el presidente de todos los chilenos, por término de 4 años, es el que tiene que determinar quién es. ¿Es Patricio Aylwin? ¿El Che Guevara? ¿O tal vez solo Gabriel Boric? Alcalde, le quería preguntar, cuando usted estaba enumerando lo que es necesario hacer de manera pronta contra la delincuencia, usted decía que lo que está en juego es nuestro modelo de vida. El tema es que lo hemos visto también en la región, que muchas veces para enfrentar ese riesgo en nuestro modelo de vida terminamos sacrificando la democracia y garantías esenciales de la democracia. Hace poco algunas encuestas mostraban cómo, por ejemplo, la gente ha bajado, está dispuesta a decir, mira, yo estoy dispuesta incluso que se hagan, que se hagan allanamientos o que incluso haya ciertas acciones que haga la policía sin las órdenes de un juez. Yo estoy dispuesta a eso. Es decir, dan a entender que están dispuestos a ceder espacios de libertad, encontrar de mayor seguridad. Y de derecho. Y de derecho. Y
eso no deja de ser preocupante. Hemos visto cómo algunos líderes del continente, precisamente con un discurso donde han dejado de lado la democracia, un poco, uno podría siendo usando o de cierta manera aprovechándose del temor de la gente para hacerse populares. Y uno ve de repente en este tipo de discurso ese riesgo. ¿Usted lo percibe? ¿Para usted es importante mantener ciertas libertades, ciertos derechos de la democracia, incluso en momentos como este? ¿O usted cree que estamos en un minuto que incluso hay que sacrificar espacios de libertad con tal de parar el crimen? Mientras antes tomemos la decisión, menos sacrificios vamos a tener que hacer. ¿Pero usted está dispuesto a que haya Probablemente vamos a tener que tener algún tipo de restricción en algún minuto. Las operaciones en contra de estos grupos van a pasar por hechos violentos, van a haber bajas. Por eso lo que le decía a Fernando recién, no estamos hablando del delincuente tradicional chileno, estamos hablando del delincuente latinoamericano que le disputa al Estado el territorio, en donde enfrentar el poder del Estado es irrelevante, lo van a hacer. Pero mientras más nos demoremos, más costoso va a ser. Si tú me preguntas si Chile necesita un Bukele, no, pero tampoco necesita peleles. Sí. Probablemente necesitamos una cosa intermedia, en donde menos frases grandilocuentes de perros, que vamos a perseguirlos por aire, mar y tierra. Probablemente usemos la ley, con todo el poder de la ley, rápidamente para evitar que esta mancha populista asociada al temor a la delincuencia. Mira, Bukele hoy día está de moda, pero antes lo hizo Fujimori en Perú. Los limeños vivían aterrorizados por los atentados a los restaurantes, Sendero Luminoso mataba pueblos completos, hasta que llegó un desconocido, el chino. Sí, por la violación a los derechos humanos bajo el régimen de Fujimori. Pero por supuesto, a eso voy. Pero los peruanos estuvieron dispuestos a avalarlo. El golpe de Estado de Fujimori era apoyado por la enorme mayoría de los peruanos, y esa es una señal muy preocupante. Si nos demoramos en democracia, con pleno respeto a los derechos humanos y con las instituciones democráticas, no hacemos lo que tenemos que hacer, no va a tardar en aparecer o un Fujimori, o si usted quiere un Bukele, o un líder de esa naturaleza, porque la gente le va a decir, mire, estoy dispuesto a ceder estas libertades, arréglenme el problema de la seguridad. Lo que la gente no sabe es que todos estos dictadores que parten con un discurso benevolente con la sociedad y contrario a los delincuentes, después controlan tu vida privada, se asocian a la corrupción y terminan convirtiéndose en un dictador más. Y además lo que no saben, que lo dijo magistralmente Abraham Lincoln, dijo, cuando tú estás dispuesto a cambiar tu seguridad, tu libertad por tu seguridad, lo más probable es que pierdas las dos. Por lo mismo que tú estás diciendo, porque de repente en la búsqueda de la limitación de las libertades de las personas terminan en cosas brutales que finalmente al final vas a pelear contra eso también. Acabas de citar probablemente a la figura de la historia que yo más respeto. Los políticos de derecha usualmente... No. Usualmente los políticos de derecha citan a Churchill, a Thatcher o a Reagan. Probablemente el presidente Lincoln, que le tocó dirigir el momento más duro de la Unión, en una guerra civil que además él pagó con su vida, tiene una frase que a cualquier político debería tenerlo en la cabecera de su mesa, de su cama. Todos los hombres pueden enfrentar, o las mujeres, pueden enfrentar la adversidad. Pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Ningún hombre debe tener tanto poder. Entonces, cuando se empiezan a producir estos fenómenos, en donde el Estado empieza a fracasar y alguien llega con una receta de corto plazo, la gente puede comprarlo. ¿Y le molesta que lo tilden de populista? No, porque la verdad que es una mentira. Es una mentira. En Chile, usualmente las personas que catalogan a alguien con un eslogan, es primero porque no lo conocen o simplemente porque te tienen miedo por lo exitoso que puede ser. Y yo no tengo nada de populista. Soy capaz de distinguir perfectamente las distintas gamas de colores que tiene el arcoíris y no veo el mundo en blanco y negro. Pero si tú me preguntas si es populista, ¿acaso resignarse a que los consultorios hoy día se nos esté muriendo la gente? La principal causa de muerte de mayores de 65 años son las listas de espera. ¿Es populismo eso? ¿Es populismo prometerle a la gente soluciones de corto plazo después de estar dando explicaciones que no se pueden cumplir? Eso sí es populismo. Y lo que digo en materia de delincuencia, no es populismo ponerse en el lugar del que sufre. Mira, ninguno de nosotros cuatro, pertenecemos al promedio de los chilenos probablemente, porque somos afortunados en toda la escala, por lo cual no nos tenemos que sentir culpables, pero sí responsables. Y la responsabilidad tiene que ver de ponerse en el lugar de aquel que no tiene acceso a una salud digna, del que no tiene acceso a un juicio digno. Si a ti, Daniel, Dios no lo quiera, asesinaran a un ser querido tuyo, inmediatamente llegaría el Ministerio Público y te daría una tarjetita que dice RUC con un número. Pero no tendrías abogado. El fiscal vería tu caso, pero no representándote a ti. Y cuando tú fueras al tribunal, me ha tocado verlo en carne propia cuando me han asaltado, tendrías al frente un defensor público, pagado con los impuestos de todos los chilenos, que defiende las garantías del imputado. Cosa que en un Estado de Derecho debe hacerse. Sí.
con un fiscal que está colapsado por 1.800 causas en promedio, en circunstancias que cuando el sistema se creó se pensaba en 700. Con un juez que claramente tiene una orientación garantista, se llama juez de garantía, que está pendiente de que se respeten los derechos del imputado y básicamente con un nivel probatorio casi imposible de cumplir. ¿Y qué hay para Ariel, su familia y sus víctimas? Cero, no hay abogado. ¿Es eso populista pedir que se equilibre de una vez por todas la balanza y que el Estado, así como le paga con sus impuestos un abogado al delincuente y el día de mañana en una cárcel, también la mantención en la cárcel, ¿no será justo acaso que a la familia de las víctimas también se les contrate un abogado? A mí no me parece que eso sea populista. Rodolfo Carter, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Volvemos con el Minuto de Confianza.